sobre el virus del papiloma, las vacunas, y también estoy preparando sobre alguna información sobre la viruela del mono, algunos temas que son actuales para la revisión por parte del personal de salud y personal médico, y también para conocimiento del público en general. Entonces, vamos a comenzar ya. Muy bien, entonces para hablar sobre infecciones de transmisión sexual, entonces las infecciones de transmisión sexual a nivel mundial extendido por todos los continentes, principalmente afectan a los países en vías de desarrollo porque no se tiene un apropiado sistema de salud al cual los pacientes puedan acudir para un tratamiento oportuno. Y esas infecciones de transmisión sexual pueden dejar secuelas en los pacientes, pueden causar en mujeres jóvenes problemas de fertilidad. Pacientes jóvenes con infección de transmisión sexual pueden sufrir obstrucción tubaria bilateral, y eso le puede llevar a un problema de infertilidad que a la larga es muy perjudicial para su salud, ¿no? También, como conocemos, hay infecciones de transmisión sexual que pueden causarnos hasta la muerte, ¿no? Entonces, las infecciones de transmisión sexual se propagan predominantemente por el contacto sexual. Entonces, aquellas personas que no tienen muchas parejas sexuales o que no tienen relaciones sexuales, esas pacientes van a tener menos riesgo de sufrir estas enfermedades, ¿no? Y también algunas pueden transmitir por otros medios distintos al contacto sexual, como a través de la sangre o productos sanguíneos, ¿no? Eso nos concierne a veces al personal de salud, que manipulamos a veces secreciones de los pacientes, ¿no? De repente hasta los odontólogos. Un odontólogo que recibe un paciente por primera vez, de repente le está poniendo sus brackets y puede clavarse de repente con uno de los fierros y de repente ese estaba con alguna sangre del paciente y podría contraer hasta una enfermedad como el SIDA, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución del personal de salud con los pacientes, porque no sabemos los pacientes con los que estamos en contacto, si son personas que están sanas o personas que están portando enfermedades, ¿no? Como el SIDA, como la hepatitis, que pueden contagiarse por eso, ¿no? Por heridas que nos hacemos con objetos punzocortantes y no necesariamente también por el acto sexual. Entonces, el 1 de diciembre se celebra el Día de la Lucha, del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, ¿no? El SIDA es un flagelo de la humanidad, ¿no? Que ha habido son millones, casi un país entero podría estar lleno de enfermos con SIDA, ¿no? Si reunimos a todos los enfermos con SIDA a nivel mundial. Entonces es muy extenso, sobre todo ha calado muy hondo en los países pobres como los países africanos. Entonces hay países africanos donde es una enfermedad endémica, donde la gente, hay un 70% de población que tiene SIDA. Hay regiones en países donde el SIDA es muy extendido. Y bueno, ha habido algunos casos muy poquitos que también se han curado del SIDA en forma natural, ¿no? Hay casos así muy ejemplares. Y la mayoría de casos con los tratamientos antirretrovirales sobreviven, ¿no? Muchos años. Todos los pacientes con SIDA, con los tratamientos antirretrovirales, la mayoría de los pacientes sobreviven más de 18 años, ¿no? La sobrevida, a los pacientes que están infectados con el virus de inmunodeficiencia humana se ha extendido a nivel global y es mucho mejor, pero merece que el paciente tome su tratamiento, ¿no? Ahora, los tratamientos para el SIDA también tienen efectos adversos, ¿no? Pueden causar efectos como a veces neuropatías, pueden causar dermopatías, dermatitis, pueden causar unos efectos secundarios, alucinaciones. Entonces también a veces a la larga es un tratamiento difícil de llevar, ¿no? Gastritis crónica, porque son muchos medicamentos. Tenemos otra infección de transmisión sexual que es el herpes genital. Entonces también el herpes genital es una infección producida por un virus ADN. Este virus se puede encontrar hay diferentes tipos, ¿no? Tipo 1, que el virus herpes, hay tipo 1 que está en la piel, y el tipo 2 que es el que causa el herpes genital. Ese tipo 2 del virus herpes puede
puede contagiarse a través de las vesículas, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene en sus genitales las ampollas, las vesículas del herpes que están brotando, y tiene relaciones con esa persona, entonces es muy fácil que se contagie del herpes genital. Entonces, cuando hay úlceras genitales y hay relaciones sexuales, el paciente puede contagiarse fácilmente del herpes genital. Entonces, tener mucha precaución, ¿no? Sobre todo eso. Si un paciente es portador crónico y no tiene las ampollas, entonces habría menos probabilidad de contagiar, pero no es tampoco absoluto que no contagie. Este virus, cuando afecta a la zona genital, causa unas ampollas que causan mucho ardor. Entonces, los pacientes vienen por consultorio presentando mucho ardor en la zona genital donde están las ampollas. Y el ardor es el que los trae. Entonces, un paciente que viene con ampollas con ardor, herpes genital, ¿no? El diagnóstico. Otra enfermedad más antigua, que viene desde siglos atrás, es la gonorrea. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que puede afectar a hombres y mujeres y puede afectar a la zona genital, causa generalmente unas úlceras que no son pues dolorosas, ¿no? No son dolorosas y pueden afectar a personas jóvenes. Lo malo de el treponema pallidum, ¿no? Que causa esto, perdón, de gonorrea, el gonococo beneiser, que causa la gonorrea, lo malo es de que puede perpetuarse en el organismo, ¿no? De los pacientes. Y esta bacteria que puede perpetuarse, el gonococo, que es un diplococo, ¿no? Esta bacteria puede causar una infección sistémica, ¿no? Entonces puede afectar a veces no solamente la zona genital, puede afectar palmas de las manos, pies y huesos y al final toda la economía. Esta bacteria generalmente es fácilmente tratada, nosotros por los médicos en consultorio externo. Hay un arsenal de antibióticos que podemos recetar a los pacientes, inclusive pueden comprarse sin receta médica. Y aquí para hablar un poco sobre la viruela del mono, ¿no? Que es una enfermedad que se ha extendido también a nivel mundial. Principalmente los casos comenzaron en África, ¿no? Esta viruela del mono estuvo en África muchos años, muchas décadas, pero a través del turismo, del trabajo, de las actividades, o también de las relaciones sexuales, de a veces personas homosexuales, es de que este virus ha salido, ¿no? Teóricamente, ha sido así su ruta, en la que ha salido del continente africano y ha llegado hasta nuestro país, ¿no? Entonces se ha extendido por ya casi todos los continentes. Y esta viruela del mono es producida por una viruela símica, ¿no? Que es semejante a la viruela humana que afectó antiguamente a los mayas, ¿no? Entonces esta viruela que es semejante a la viruela humana, la viruela del mono, también va a causar signos así, ¿no? Alarmantes, como las úlceras en la piel, que son muy grandes, que pueden estar en todas partes del cuerpo, y son úlceras que van a permanecer meses, ¿no? En la piel, ¿no? No sanan fácilmente. Y puede causar síntomas graves, ¿no? Como hasta de repente insuficiencia respiratoria también. Y los pacientes podrían perder la vida, ¿no? A nivel mundial se pensaba que era más agresivo, pero se le ha puesto atención a estos casos y no tenemos todavía tantos muertos por la viruela del mono. Pero sí, potencialmente es una enfermedad letal, ¿no? Si no tiene los cuidados del caso, los pacientes pueden empeorar y pueden ingresar a UCI y también pueden fallecer. Pero no ha habido tantos casos alarmantes como el COVID, ¿no? Como el coronavirus. Para prevenir esta viruela del mono, se recomendaría que los pacientes se laven las manos, que no se toquen las lesiones fácil mucho, porque si se tocan las lesiones, las pueden ellos mismos esparcir por su cuerpo. Usar mascarillas, porque también como es un virus, puede ser expulsado en las gotitas de la saliva y podríamos contagiarlo también por la vía respiratoria. Dice evitar el contacto físico. Estas recomendaciones son las que da el Ministerio de Salud del Perú. Y mantener también un poco de distanciamiento social. Entonces, si un paciente nota que tiene estas ampollas, estas úlceras en la piel, acude al establecimiento cercano para su
revisión, ¿no? Y que le hagan sus pruebas. Lamentablemente los laboratorios que toman que confirman el diagnóstico de viruela del mono están en Lima. Entonces, si estamos en Arequipa y tenemos un caso, va a tener que enviarse ese suero a Lima para que en Lima se haga el procesamiento de la muestra y el diagnóstico final. No estamos haciendo el diagnóstico en Arequipa. Entonces, tratar de estar alerta nosotros como profesionales de la salud, siempre también lavado de manos, tocar a los pacientes con guantes, estar protegidos. Me pidieron que hable sobre el virus del papiloma humano, que se abrevia VPH. El virus del papiloma humano también se puede considerar una infección de transmisión sexual, ¿no? Es una pandemia porque afecta a todas las razas, a todos los países del mundo. El virus del papiloma es una pandemia que afecta a los genitales, ¿no? De los seres humanos. También afecta a la piel. Entonces hay más de 200 tipos de virus de papiloma. Algunos virus que voy a ahorita detallar son los que afectan la zona genital y potencialmente son causantes de cáncer. Entonces se inicia la infección del virus con el contacto sexual. Entonces el contacto sexual uno puede adquirir bacterias, virus, hongos. La infección generalmente es transitoria. Cuando uno se infecta con el virus de papiloma, el sistema inmunológico ataca al virus y la mayor parte de humanos, de adultos, somos competentes y el sistema inmunológico elimina el virus. Entonces hay una virosis, el sistema inmunológico combate la virosis y lo elimina. Eso sería lo más natural. Y esto sería entonces que una curva, ¿no? Que disminuye con la edad. Entonces cuando los pacientes son jóvenes, tienen 16, 20 años, inician relaciones sexuales, ahí hay una curva más alta, ¿no? Muchas virosis. Pero cuando pasan los años, el cuerpo tiene una respuesta inmunológica apropiada y a partir de los 30, 40 años esas lesiones deberían desaparecer. Entonces disminuiría con la edad. Pero a veces también hay una curva a los 50 años, a veces hay divorcios de las parejas, buscan nuevas parejas y también hay un nuevo pico a esa edad de contagio, de elevación del virus en la sangre y en la piel, ¿no? De las personas. Hay unas pocas mujeres donde hay persistencia y esas mujeres donde hay persistencia son las candidatas a hacer una lesión precancerígena y finalmente una lesión cancerígena. Entonces, las lesiones pueden regresionar naturalmente hasta 80%, ¿no? O más, ¿no? Regresión a las lesiones. La infección se producía por un trauma, a veces también se podría relacionar con el parto. Mujeres grandes multíparas podrían tener más peligro también. Y habría, entonces, el virus causaría unas lesiones que se llaman NIC, ¿no? Entonces hay NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Eso en el cuello uterino, ¿no? Entonces el virus ataca el cuello uterino y en el cuello uterino causaría el NIC 1, que sería una lesión leve. NIC 2, una neoplasia intraepitelial moderada y NIC 3, una displasia, una lesión severa. Entonces, los NIC1 pueden regresionar espontáneamente hasta un 90%. Entonces, cuando vienen mujeres llorando a veces al consultorio, me han dicho que tengo cáncer. ¿Por qué tienes cáncer? Porque el Papa Nicolau me ha salido NIC1. Pero señora, no, eso es falso, ¿no? Con NIC1 no tienes cáncer. Tienes una lesión precancerígena leve que puede regresionar hasta 90%. Entonces, hay mujeres que tienen NIC1 y ese NIC1 puede, 90% se van a curar sin ningún tratamiento. No deben llorar, no deben deprimirse. Al contrario, cuando hay NIC 2 o NIC 3, entonces ya es un poquito más difícil que regresión. Por eso cuando ya hay NIC 2 y NIC 3, se decide hacer un tratamiento, que generalmente es el CONOLIP o el CONOFRÍO. Y estas pacientes podrían progresar hacia alguna enfermedad maligna, pero en cosa de muchos años, no es inmediato, ¿no? Tranquilizar también a los pacientes. Entonces, que hay una evolución hacia un cáncer, entonces primero un epitelio normal, eso es un corte del tejido del cuello uterino. Entonces estas lesiones son del cuello uterino, ¿no? Entonces en el corte normal del cuello uterino vamos a reconocer todas las capas, hay un estrato basal y todas las capas, ¿no? De la piel, de un estrato pluriestratificado, ¿no? Del cuello uterino. Cuando se produce de repente un condiloma, hay un poco de alteración en la anatomía de las células. En una displasia leve hay un aumento del tamaño del núcleo celular. Entonces acá, si ven, acá el núcleo es ese puntito. En una displasia leve el núcleo celular es más grande, ¿no? De lo que estaba en una célula normal. En una displasia moderada el núcleo celular también aumenta más de tamañito y, mejor dicho,
Acá serían las células basales. La displasia comienza en el epitelio, en el estrato basal, ¿no? Entonces, en el estrato basal, el núcleo celular aumenta también de tamaño. Aquí se ven sus núcleos más grandes. En una displasia leve, el grosor de las células con alteración va a ser menor que 1/3 del grosor del epitelio. En una neoplasia intraepitelial de segundo grado, este grosor de las células anormales, con un núcleo más grande, va a ocupar 2/3 partes, hasta 2/3 partes del grosor del epitelio. En una displasia severa, entonces esas células anormales se van a extender desde el estrato basal hasta el estrato superficial, entonces todo el grosor del epitelio, y eso va a ser una displasia severa. Y en un carcinoma in situ, ya esas células van a tener tendencia con más facilidad a romper ya la membrana basal para llevar a un carcinoma microinvasor. Entonces, carcinoma in situ no es cáncer tampoco, pero carcinoma microinvasor o ya a un cáncer invasor, eso sí ya sería cáncer, ¿no? Y todo este proceso demoraría muchos años, aproximadamente alrededor de unos 10 años en pacientes inmunocompetentes. No es una regla absoluta. Entonces sí, para que haya una progresión de un carcinoma in situ a un carcinoma invasivo podría ser hasta unos 10 años aproximadamente de tiempo. El virus, para que cause lesión, el virus del papiloma, para que afecte a las personas, tiene que ingresar desde la superficie hasta el epitelio basal. Entonces, en el epitelio basal es donde el virus va a multiplicarse, va a formar clones, ¿no? Un virus no es capaz de multiplicarse por sí mismo, sino es un parásito, ¿no? Es un parásito que llega a la célula y aprovecha la maquinaria de la célula para fabricar sus clones. Y esos clones son expulsados hacia la superficie para infectar nuevas células. Entonces es una infección, una virosis que se va a producir en forma muy abundante. Entonces, y ahora el sistema inmunológico es el único competente para eliminar al virus. Esa sería la historia del virus del papiloma. Hay mucha clasificación de los virus. Como digo, son más de 200 tipos. El virus 6 y 11 son los responsables de producir condilomas, verrugas. El virus 6 y el virus 11. Y el virus 16 y 18 serían los principales causantes de cáncer, ¿no? Entonces hay virus de bajo riesgo oncogénico, entre ellos el virus 6 y 11, virus de alto riesgo oncogénico, que son el 16 y el 18, pero también el 45, el 56 y el 58 serían los principales de alto riesgo oncogénico, y hay otros menos frecuentes que son también de alto riesgo, que serían 9 virus. Entonces se considera a nivel mundial que son 14 virus de los 200, 14 virus los que tienen riesgo oncogénico. Entonces cuando uno hace un examen de ADN para ver si el paciente tiene riesgo de cáncer, se le puede hacer un examen de ADN al cuello uterino para buscar el ADN de los virus 16, 18, 45, de estos 14 de alto riesgo. Y si no tiene ninguno de alto riesgo, lo más probable es que esa paciente, por la infección por virus de papiloma, no vaya a desarrollar un cáncer, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos el ciclo de vida del virus. Entonces el virus no se multiplica en la superficie, sino siempre va a buscar el estrato basal. Está preparado el virus para atacar a las células basales y ahí multiplicarse, aprovechando la maquinaria de las células basales. Entonces los virus se van a replicar durante el ciclo celular de las células basales. Este científico, Harald Surhausen, fue el que demostró que el virus del papiloma era el causante del cáncer de cuello uterino y ganó un premio Nobel. Entonces aquí hay más de 200 tipos de virus. Estos virus los virus de papiloma afectan no solamente a la especie humana, ¿no? Hay virus de papiloma humano, pero también hay otras familias, como el delta papilomavirus, que afectan a conejos, vacas, liebres, no sé, todos perros. Entonces, la familia semejante al virus de papiloma humano, hay beta papilomas humanos, gamma papilomavirus, pi papilomavirus, afectan a otras especies de mamíferos. Entonces, estas especies de virus de papiloma se relacionan entre sí, pero se diferencian y van afectando a otras especies. Entonces, se vio aquí en la siguiente que los virus más agresivos para la producción de cáncer eran los virus 16 y 18. Por lo cual se decidió fabricar vacunas contra esos virus, ¿no? Incluyendo esos virus principalmente.
A nivel mundial, en los continentes, por ejemplo, acá el continente africano, asiático, en Norteamérica, en Sudamérica, en Europa, los virus que más causaban cáncer eran los virus 16 y 18. Entonces, eso se dieron cuenta los investigadores, que a nivel mundial, los virus 16 y 18 eran los mismos virus que causaban el cáncer a nivel mundial en todas las razas. Entonces, por eso decidieron fabricar las vacunas, principalmente incluyendo estos virus. Para hacer el diagnóstico de las lesiones precancerígenas, entonces hay muchos métodos. Lo más común que usamos en los consultorios son los papanicolaos, ¿no? El PAP convencional, pero también hay una citología en base líquida. Entonces acá tenemos a George Papanicolaou, que era un zoólogo alemán, que fue el que también trabajó y descubrió este método. Entonces tenemos diferentes formas de tomar muestras, ¿no? Tenemos hisopos, tenemos cepillos, espátula de aire, de madera, citocepillos, ¿no? Entonces hay muchas formas de citocepillos y la idea es frotar el cuello uterino con este cepillo, con esta espátula, frotarlo, tomar una muestra del canal en lo cervical y eso plasmarlo en la lámina portaobjetos y mandarlo al laboratorio. Entonces tomamos la muestra, frotamos el cuello, lo extendemos en una lámina y lo enviamos al laboratorio. Esa es la citología convencional, pero también hay citología en base líquida, donde tú frotas, porque cuando tú el citocepillo lo frotas en la lámina, luego este citocepillo lo botas a la basura. Pero en ese citocepillo que es botado a la basura, se ha ido más muestra que la que quedó en la lámina portaobjetos. Entonces, en ese principio dicen, si yo en el instrumento sigo dando más muestra que lo que quedó en el portaobjetos, mejor todo el instrumento lo sumerjo en un líquido donde quede toda la muestra y eso se analice. Entonces, la citología en base líquida tendría un poquito más de sensibilidad que el Papa Nicolau, pero es más costoso. Entonces, hay otros métodos también para diagnóstico, como son métodos moleculares, que se usaban anteriormente, ¿no? Antiguamente la hibridización. Yo cuando era residente, hace 10 años, 15 años, se hacía esto, ¿no? Hay que hacer la hibridización, la captura híbrida. Entonces eso se buscaba más. Pero actualmente se usa más el PCR. Entonces hay que hacer un estudio de ADN para buscar si el virus tiene y qué tipo de ADN tiene. Entonces antes se hacía captura híbrida y ahora principalmente se hace PCR en búsqueda del ADN del virus. Entonces el PCR multiplicas, ¿no? Multiplicas la pequeña muestra que tienes, la multiplicas y procedes al análisis. Hay otros métodos para el diagnóstico de las lesiones displasia leve, moderada, severa en el cuello uterino, como son la inspección visual con el ácido acético o inspección visual con el Lugol. Eso se conoce como IVA y esto se conoce como test de Schiller, ¿no? Y ambos se pueden utilizar con un aparato que es una cámara de aumento y hacer la colposcopía. Entonces el colposcopio es un aparato que puede ser con lunas, puede ser un colposcopio óptico, o puede ser también un aparato digital con una computadora, como un software, ¿no? Un colposcopio digital. Óptico, digital. Son los principales colposcopios que utilizamos en los consultorios para hacer los diagnósticos de lesiones premalignas de cuello uterino. Entonces también para hacer una colposcopía necesitamos un equipo especial, ¿no? Espéculos de todas las tallas, el Lugol, el ácido acético, las espátulas, pinzas para tomar muestras. Aquí hay una pinza para tomar muestras, pinzas de aros para las tormentas de algodón, y con eso trabajamos en consultorio. Entonces, los objetivos de la colposcopía serían confirmar una lesión, ¿no? Entonces, como aumenta la sensibilidad, el Papa Nicolau tiene una sensibilidad del 50% nada más para hacer el diagnóstico de cáncer. O sea, cuando tú tomas un Papa Nicolau, es probable que te salga la verdad o es probable que no te salga la verdad. 50% de sensibilidad. Pero cuando tú haces una colposcopía, esa sensibilidad puede aumentar 60 o 70% para encontrar una lesión. Entonces permite confirmar la lesión. Entonces lo magnificas, le pones colorantes, lo ves más claro y de ahí tomas la biopsia. En el lugar donde está la lesión sospechosa, tomas la biopsia y eso te va a servir la biopsia para confirmar si el paciente tiene algo malo. Muy bien, entonces no todos los pacientes van a colposcopía, ¿no? Porque la colposcopía es un método también más caro, que demanda más tiempo, no lo puede hacer un médico general o un estudiante de medicina, lo hace gente un ginecólogo que ha hecho un curso de colposcopía. Entonces es más difícil hacer colposcopía, solo algunos casos seleccionados van a colposcopía, principalmente aquellos que tienen un Papa Nicolau anormal, ellos principalmente. Ahora, en relación a las vacunas, para prevenir estas infecciones, entonces hay una vacuna para prevenir la infección del papiloma,
Y había una marca inicial que se llamaba Cervarix. El Cervarix era solamente 2 virus. O sea, fabricaron la vacuna basándose en virus 16 y 18, que como les había demostrado eran los virus que a nivel mundial causaban el cáncer con más frecuencia. Y después de Cervarix apareció la vacuna Gardasil. El Gardasil tiene para 4 virus. Entonces fabrica contra el virus 16 y 18 de alto riesgo y contra el virus 6 y 11 para las verrugas. Como esto fue más genial, esta idea, y producía una protección contra verrugas, la Gardasil fue la vacuna más vendida a nivel mundial. Hace 14, 15 años cuando salió al mercado. Pero después ha salido la última vacuna que está en boga, que es la que se recomienda, que es la vacuna contra 9 virus. Entonces yo les he dicho que son 14 virus de alto riesgo. Esta vacuna ha sido fabricada contra 9 virus que han seleccionado que les parece que son los que son más frecuentes a nivel mundial. Y esto brinda una protección del 99% para prevenir el cáncer de cuello uterino. Entonces si uno se pone una vacuna Gardasil 9, está 99% protegido como prevención para el cáncer de cuello uterino. Entonces, teóricamente no deberían hacer estas mujeres vacunadas cáncer de cuello uterino. Por eso a nivel mundial se hace una gran promoción de la vacuna, que es una de las pocas vacunas que previene el cáncer. Aunque el cáncer de cuello uterino es un flagelo mundial. Y para terminar la charla de hoy, voy a hablar sobre algunos métodos de planificación familiar. Entonces, ya mis alumnos de la universidad les había mencionado sobre esto, ¿no? Entonces, a nivel de los métodos de planificación, hay muchos métodos, ¿no? Que a veces salen en la televisión, ¿no? Que usa tu píldora al día siguiente, que tu pastilla anticonceptiva, que no te olvides, o el preservativo, ponte condón, ¿no? Entonces, no todos los métodos son igualmente eficaces. Entonces, pueden fallar. Los métodos de prevención, los métodos anticonceptivos, pueden fallar. Entonces, cuando uno, por ejemplo, usa el preservativo masculino, dice, si hay un uso perfecto del método, solo habrá 2 embarazos en 100 pacientes, dice, ¿no? Pero si usas una forma regular, no lo uses de forma perfecta, hasta 13 embarazos en 100 mujeres que lo han utilizado durante un año. Entonces, no tiene buena efectividad, ¿no? Para prevenir el embarazo no planificado. Entonces el preservativo, si no lo usas perfecto, entonces es un método que puede fallar. Entonces no lo recomendamos, como un método más que todo para protegerte de una ITS, ¿sí, no? Te pones un preservativo y es menos posible que tengas contagio no sé, de clamidia, de HIV, ¿no? Porque te protege el preservativo para transmisión de enfermedad de transmisión sexual, pero para prevenir embarazos no es buen método. Entonces hay mejores métodos para prevenir embarazos, como este, ¿no? Cuando una mujer se coloca un implante, entonces 0.1 es altamente eficaz, ¿no? Un método altamente eficaz, un implante que se coloca en el bracito, en el antebrazo, solamente habrá 0.1 de embarazos en 100 mujeres por uso al año. Y si no lo usó bien, no depende de la paciente, porque se lo colocaron y funciona. Así quieras o no quieras, el método funciona. Entonces el implante es un método muy bueno. También los implantes, también los inyectables mensuales o los inyectables trimestrales. Los inyectables trimestrales tienen buena efectividad, los mensuales también buena eficacia, ¿no? Para prevenir los embarazos. Entonces esos serían los principales métodos recomendados. También hay métodos de esterilización. Entonces un método es la esterilización masculina, ¿no? Entonces como ya una pareja de esposos tiene todos los hijos, es más sencillo de hacer la esterilización masculina y se hace generalmente el urólogo en el consultorio, una cirugía que dura 15 minutos y el paciente queda esterilizado y ya no habría forma de que pueda embarazar a una mujer. Y también hay una esterilización femenina, que es la ligadura de trompas, pero algunas ligaduras podrían fallar, ¿no? Entonces, cuando se hace ligadura, a veces hay una recanalización tubaria y a veces todavía puede haber un poco más de embarazos. Entonces, en relación a una ligadura de trompas, una esterilización, una vasectomía en un varón sería superior, más eficaz. Y eso sería todo lo que quería decirles el día de hoy, que he preparado para ustedes. Muchas gracias.
Tal vez tuvieran alguna pregunta. Muchas gracias, doctor, por esta ponencia que nos está dando. Si hay una preguntita en el chat, dice, doctor, buenas tardes, tengo una pregunta. ¿Cómo se diagnostica el VPH en hombres y si este puede provocar cáncer también? Ya, sí, el virus de papiloma es un virus que está extendido a nivel mundial, como le decía, ¿no? Es una pandemia, hombres y mujeres. Entonces, si una mujer tiene el virus de papiloma 16-18, tiene relaciones sexuales con un varón, ese varón va a tener el virus de papiloma 16 y 18 y lo puede contagiar a otras personas. Entonces, ese virus puede causar no solamente infecciones en el cuello uterino, también puede causar infecciones en el pene. Es menos probable. Y la gente que tiene relaciones sexuales, sexo oral, puede causar cáncer en la orofaringe. Entonces se ha visto que eso ha habido un aumento de casos de cáncer de orofaringe a nivel mundial. También los que son varones homosexuales o bisexuales, entonces ese varón tenía virus 16 y 18, tuvo relaciones con otro varón y relaciones anales y también puede causar cáncer de ano, ¿no? Entonces puede causar cáncer de ano, cáncer de orofaringe. Este virus, los virus 16 y 18 son muy cancerígenos, ¿no? Entonces, para el diagnóstico, si es un varón que tiene cáncer de orofaringe, entonces habría que hacerle con un otorrino una inspección de la orofaringe y tomarle una biopsia de repente, ¿no? De la zona que está sospechosa. Es bien difícil hacer el diagnóstico de cáncer de orofaringe y encontrar el agente etiológico, ¿no? Es difícil de hacer. Si es un cáncer de glande, también de repente con una biopsia o hay también como el hisopado de la mujer, se le puede hacer un hisopado al varón y hacer una prueba de ADN. Pero es menos sensible, ¿no? En las mujeres, como tienen más humedad en la zona del cuello uterino, hay más fácilmente recolección de células para el estudio de ADN, ¿no? Pero la confirmación final sería con estudio de ADN. Sí, creo que sí respondí la pregunta. Sí, doctor. Emerson dice que gracias. Fabri se está levantando la mano. Activa tu micro, Fabri. Sí, doctor, buenas tardes. Doctor, una pregunta. En el caso que, digamos ya, una mujer inicie sus relaciones sexuales, ¿no? Ni bien, y bueno, sabemos que la mujer es la más susceptible, ¿no? A contraer ya el VPH por el hombre. ¿Cada cuánto tiempo después de la primera relación debe hacerse la prueba de cribaje del Papa Nicolau? Ah, ya. Sí, muy buena tu pregunta. Para hacer el cribaje, recomendamos los médicos una vez al año. Papa Nicolau, una vez al año para cribaje. Entonces, todas las pacientes sexualmente activas deben hacer el Papa Nicolau una vez al año, así tengan 21 años de repente, sexualmente activas hasta los 80 años, toda la vida. Depende también, ¿no? Como puede ser 70 años, de repente ya no es sexualmente activa. Sí, una vez al año es el Papa Nicolau. Y la colposcopía, siempre y cuando haya algún hallazgo anormal en el Papa Nicolau, ¿no? Si se encontró en el Papa Nicolau displasia leve, va a colposcopía. Si se encontró ascus, que es una duda, va a colposcopía. ¿Mm? Ya, doctor, muchas gracias. Gracias a ti. Parece que no hay más preguntas, doctor. Gracias, Alexandra, muy amable. Bueno, chicos, nos despedimos del doctor Puma.